Primera a los Corintios, capítulo 15, por favor, hermanos, busquen en sus Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Seguimos avanzando en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios 15. La resurrección no es un tema de un día especial, es una esperanza continua, y esta es la parte 4 de nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y hoy vamos a ver en esta mañana lo perverso que puede ser el cristianismo. Lo perverso que puede ser el cristianismo. En los versículos 18 y 19. La semana pasada comenzamos a ver la forma en que el apóstol Pablo argumenta en contra de la enseñanza introducida en los Corintios acerca de que la resurrección no era posible. Los corintios no creían que la resurrección fuera posible. Pero el problema no era necesariamente que no fuera posible, sino que en realidad ni siquiera era deseable. Los corintios no creían no solamente que no fuera posible la resurrección, sino que incluso no la deseaban. Recuerden que una de las corrientes heréticas tempranas del cristianismo que aún los mismos apóstoles tuvieron que atacar comenzó precisamente en poner al gnosticismo, que era la herejía más peligrosa de aquella época, del inicio de la iglesia primitiva, porque era un intento de no parecer menos que los grandes pensadores griegos de la cultura helenizada en la cual se encontraba imbuida la iglesia en su momento. La cultura helenizada era la influencia que tenían los griegos sobre todas las sociedades, principalmente en ese momento, sobre la iglesia y sobre los judíos mismos y sobre todas aquellas regiones que intentaban de alguna forma seguir los parámetros y las formas de vida y de pensamiento de los judíos. Así que, para no sentirse menores que todos ellos, hubo un grupo de personas que quisieron introducir el pensamiento griego, tratando de acomodar el pensamiento griego al pensamiento cristiano para elevarlo. Ellos decían, tratar de elevar el cristianismo a un grado mejor o mayor que lo que se podía tener. Ellos creían en Cristo, supuestamente eran cristianos, pero metidos dentro del deseo de querer elevar al cristianismo a un punto que no fueran tachados de ignorantes o de gente que no aceptable. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron al cristianismo, le metieron ideas griegas, platónicas sobre todo, y comenzaron supuestamente a elevar el cristianismo a un nivel de pensamiento aceptable para muchos en ese momento. Ahora, en ese intento fue lo que surgió precisamente lo que llamamos gnosticismo. Una especie de conocimiento oculto que la gente podía llegar a desarrollar y a tener con el fin y el propósito de verse liberados de toda de cualquier cosa que los sujetara. Ahora, este gnosticismo creía que el cuerpo era la cárcel del alma o del espíritu. Y por eso es que no deseaban este cuerpo. Ahora, si este cuerpo era la cárcel del espíritu, ellos no solamente no creían que el cuerpo resucitara, más bien no querían que el cuerpo resucitara. ¿Para qué querer tener un cuerpo del cual nos queremos deshacer? Y por eso es que el gnosticismo intentaba o hablaba o decía o enseñaba que era imposible la resurrección, pero no solamente imposible, sino que no era deseable, no la deseaban. No deseaban la resurrección. Ahora, dicen ellos, ¿por qué querríamos nosotros tener un cuerpo indeseable y que se volviera a resucitar? Por eso la resurrección era una doctrina increíble, pero también indeseable. Y Pablo sabe que esa clase de enseñanza se había introducido entre los corintios, se había metido, y algunos de ellos comenzaban a enseñar y a decir que la resurrección
no era posible, no deberíamos creer en ello. Creían en la resurrección de Cristo, sí, decían que sí creían en la resurrección de Cristo, y Pablo dice: yo les llevé el evangelio de que Cristo resucitó, y ustedes creen que Cristo resucitó, pero no creen que los muertos puedan resucitar. Ahora, creían que la resurrección de Cristo, sí la creían porque creían que la resurrección le había dado a Cristo una posición de señorío. Dice Romanos 4:9 que esa es la razón. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, así que Pablo comienza a corregir esta clase de enseñanza, estableciendo que si Cristo resucitó, entonces la resurrección de todos nosotros es posible. Le dice a los corintios: si Cristo resucitó, entonces la resurrección de todos nosotros es posible. Y esa va a ser precisamente la conclusión con la cual el apóstol Pablo va a llegar a culminar este capítulo. Pero antes de que lleguemos a esa parte de cómo Pablo culmina su argumento de por qué nosotros debemos resucitar si Cristo resucitó, antes de llegar a todo esto, vamos a ver o vamos a continuar con la forma en que el apóstol Pablo ha venido desacreditando la enseñanza argumental de que los muertos no resucitan, y lo hace, como vimos la semana pasada, al estilo griego. ¿Cómo lo hace? Reduciendo la idea que ellos proclamaban a lo absurdo. La semana pasada les expliqué un poquito cuál es este método, ¿verdad? Cómo se reduce, y les di un ejemplo respecto a cómo se reduce una idea equivocada, o bueno, una idea propuesta, cómo se reduce a lo absurdo para decir que entonces tal idea es insostenible. Ahora, ellos han aclarado y han dicho que los muertos no resucitan. Sí creen en Cristo que resucitó, pero no creen que los muertos resucitan. Y Pablo toma esta enseñanza absurda, o esta enseñanza, y lo reduce a conclusiones absurdas. De tal manera que la semana pasada vimos el primer absurdo que el apóstol Pablo pone. Si los muertos no resucitan, entonces el cristianismo es una religión tonta, absurda. La predicación que les hemos dado es insostenible, no tiene bases fundamentales. La fe que ustedes dicen tener es vacía, es vana, y aún están en sus pecados. Si la resurrección no existe, la conclusión es: mi predicación es vana, su fe es vana, están en sus pecados. Ya vimos por qué. ¿Cómo fue reducido eso? ¿Cómo fue que la enseñanza de que los muertos no resucitan llega a concluir que todo eso es vano? Ahora, vamos a ir al segundo absurdo esta mañana. Vamos a ver cómo es que en esta reducción a lo absurdo el apóstol Pablo llega a una segunda postura absurda para aquellos que dicen que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, dice el apóstol Pablo, vamos a ver ahora esta conclusión de este argumento en los versículos 18. Miren, antes de leerlo, la conclusión del apóstol Pablo es que si los muertos no resucitan, entonces el cristianismo es la religión más perversa. Si los muertos no resucitan, entonces el cristianismo es la religión más perversa. La semana pasada vimos que si los muertos no resucitan, entonces el cristianismo es la religión más absurda. Hoy vamos a ver que el cristianismo es la religión más perversa. Vean por favor versículo 18. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Por favor, hermanos, allí en sus Biblias, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 18. ¿Lo tienen? Leamos. Dice el apóstol Pablo: entonces, bueno, esa palabra entonces, ¿verdad?, está enlazando la idea que viene diciendo Pablo. Pablo viene diciéndoles a ellos que si ellos dicen que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana, y entonces la fe es vana, y están en sus pecados. Y luego llega a este punto. Después de decir todo esto, llega a este punto. ¿Entonces qué? Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué dice? También los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron. De acuerdo a la idea que se ha venido propagando entre los corintios, si los muertos no resucitan, Pablo llega a la conclusión al extremo al decirles: los que murieron en Cristo perecieron. Una de las grandes esperanzas que existe en el cristianismo es que hay vida después de la muerte. Este es un mensaje que sostiene nuestra fe. Este es un mensaje que le da visión a lo que creemos. Este es un mensaje que nos proyecta y que nos dice dónde deberíamos de poner nuestra vista, nuestro pensamiento, nuestra fe y nuestro corazón. Hay vida después de la muerte. La muerte, aunque es algo de lo más común, no es algo a lo que nos queremos enfrentar ninguno de nosotros. Aun cuando circunstancias que nos rodean cada día y cada actividad que desarrollamos y cada acción que llevamos a cabo en nuestra vida son potencialmente mortíferas, nos pueden matar en cualquier momento, cualquier cosa nos puede matar, aunque estamos tan cercanos a la muerte, no es algo a lo que nos queremos enfrentar. Todos diríamos, bueno, hay profesiones que son más peligrosas que otras, ¿verdad? Ciertamente, sí hay profesiones más peligrosas que otras y que pueden llevarlos a la muerte más fácilmente a una persona que otras, pero finalmente cualquier profesión, cualquier lugar, cualquier actividad donde estés, te puede suceder algo y te puedes morir. Todos. Puedes estar de lo más quieto posible y puedes llegar a morir. Puedes ir caminando por la calle y cualquier cosa que te podría matar. Un carro que choca y se desvía y te atropella, un cable de luz que cae de un poste y te cae a ti, te electrocuta. Me acuerdo de un joven en Ciudad Mante, cuando yo era estudiante del instituto, estaba yo en un grupo de jóvenes que iba semana tras semana a darles clases a ellos, y uno de esos jóvenes de pronto salió de vacaciones, esta semana no fue, y salió de vacaciones a visitar a uno de sus hermanos que estudiaba fuera de la ciudad, y cuando pasó la semana y no lo vi la siguiente semana, pregunté por él y me dijeron que el joven había ido a ver a su hermano, iba en el carro cuando vio de pronto que un cable de luz se había suspendido y había caído estaba lloviendo y había caído sobre la banqueta, ya estaba un niño ahí en ese momento, un niño. Entonces él, sin pensarlo mucho, se bajó del carro y fue a tratar de agarrar a ese niño, pero en el intento de agarrar, el cable estaba moviéndose, lo tocó, lo electrocutó junto con el niño también, pero él sí murió. Este joven de 17 años. Cualquier cosa nos puede pasar, cualquier cosa. Somos estamos caminando en una línea muy delgada entre la vida y la muerte todos los días. Tú me puedes decir que estás en una oficina y ahí no hay tanto peligro, pero ahí también te podría pasar algo y puedes morir. Mucha gente muere así, en un salón de clases, en tu casa, en cualquier lugar, puedes llegar a morir. Cualquier cosa puede acontecer en tu vida. Les platicaba en la mañana a los hermanos que yo me he enfrentado 4 veces así con la muerte de forma muy directa. O sea, he visto la posibilidad de morir muy, muy, muy cercana a mi vida, 4 veces. La primera ocasión me pasó precisamente a los 14 años. Estaba yo en la secundaria y caminaba un tramo largo desde la secundaria hasta mi casa. Y las calles de nuestra colonia eran calles empedradas. Ya no he visto calles empedradas en ninguna parte, no sé todavía si existan o no, pero aquel tiempo era algo muy común, sobre todo en una ciudad como Querétaro, donde se acomodaban muy bien las calles, las piedras las ponían, eran piedras pesadas, entre unos 5 o 10 kilos más o menos, redondas, las acomodaban, las ponían, rellenaban de tierra, las usaban de especie de pavimento, de alguna forma. Pero esas calles se veían bonitas, pero eran muy peligrosas, porque de pronto algunas de esas piedras se zafaban. Con el tanto pasar de los autos se zafaban y se podían volver proyectiles mortíferos. Y precisamente en una ocasión, cuando yo venía de la secundaria, venía caminando después de
del día de la escuela y caminar hasta mi casa, escuché detrás de mí cómo venía una de las rutas muy fuerte, venía demasiado fuerte y apenas alcanzaba yo a mirar un poquito, a querer voltear la vista un poquito, cuando de pronto sentí como algo me rozó aquí por mi frente, me rozó. Prácticamente, hasta todavía este momento que estoy platicando, puedo sentir el pequeño rozón, así el pequeño ardor de rozor que pasó por mi frente, y luego escuché un estruendo sobre la pared, cómo rompió una pared así, el bloque lo rompió, dejó un hoyo ahí en ese momento, porque la ruta esta pasó tan rápido, una piedra que estaba suelta, la pisó en una de sus vórtices y la aventó como proyectil fuerte, me rozó por la frente, golpeó y quedó el hoyo ahí totalmente. Entonces vi todo eso, me quedé ahí estupefacto un momento y luego seguí caminando, y mientras iba caminando rumbo a la casa, de pronto comencé a temblar mis piernas, y no podía sostenerme, porque estaba yo pensando en ese momento ya en cómo por unos centímetros, milímetros diría yo prácticamente, unos milímetros, un segundo o 2 segundos que la ruta hubiera avanzado más o que yo me hubiera detenido o alguna cosa, como por unos pequeños momentos aquella piedra no destrozó mi cabeza. Sentí la muerte. Y sabes que cuando platico esto como ahorita, sigo sintiendo todavía ese rozón en mi frente, porque vi la muerte así. Y siempre ha sido por cuestiones de segundos. Siempre ha sido por cuestión de milímetros. Cuando ya crecí después, en algún momento, tenía yo un Volkswagen, esos vehículos, ¿verdad? Ya no los conocen algunos de ustedes, ¿verdad? Pero Volkswagen es bochitos, sí los conocen, ¿no? Entonces, iba yo en una de las avenidas más transitadas de Querétaro, la 5 de febrero, era una avenida muy transitada, de alta velocidad, y de pronto se paró. Habíamos venido con mis hermanos de la reunión de jóvenes un sábado, habíamos salido de la reunión de jóvenes y nos enfilamos para ir a nuestra casa, pero tomamos esa avenida, la tomamos, y cuando de pronto se paró el carro en la orilla y venían carros, se me paró, no podía avanzar, y yo sabía cómo arreglarlo más o menos. Entonces me bajé, levanté la tapa de atrás y le dije, bueno, estaba yo expectante, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Levanté la tapa de atrás y estaba tratando de acomodar de esos vehículos nada más tienen ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? El condensador y algo así, ¿no? Y era el condensador y la bujía. Entonces nada más le acomodé el condensador para poder prenderlo. Cuando lo acomodé y le dije a mi hermano, préndelo, prendió, y en ese momento, pum, sentí un golpe así al lado mío, aquí yo estaba con la tapa, un golpe aquí, y dije, ¿qué fue eso? Y ya le dije, me asomé y vi un carro que iba así, iba de este lado, pero fuerte, iba de esa manera, y entonces ya cerré la tapa, y cuando cierro la tapa veo que está abollado la parte lateral ahí del carro. A unos centímetros de mi cabeza pasó y dio un golpe a ese lado. Otra vez más volví a ver la muerte cercana. Y así puedo contarles de las 4 ocasiones, pero no es tiempo de contar cosas. Simplemente le digo es que estamos en un hilo muy delgado entre la vida y la muerte. Hoy lo vemos aquí. Es probable que algunos de ustedes no los veamos la próxima semana. Es probable, ¿no? ¿Puede acontecer, hermanos? Sí puede acontecer. ¿Es cuestión de mala suerte? No. No, el creyente no se ve ni se mide por las circunstancias accidentales supuestas. Obviamente hay un plan determinado del Señor, y muy probablemente algunos de nosotros no nos veamos probablemente la próxima semana. Probablemente. Es tan factible que podamos morir en cualquier instante. Ahora, en ese sentido, hermano, la muerte siempre está latente en nuestras vidas, y nadie sabe ni el día ni la hora en que ésta nos va a llegar, ni tampoco cómo nos va a suceder. La muerte se vuelve tan común cuando oímos que a otros les llega, y nos deja impresionados cuando esas personas que escuchamos que murieron son personas cercanas a nosotros, pero aún más nos llega a sobrecoger
el miedo y el temor cuando vemos que eso está cercano a nosotros cada vez más, la muerte. Y eso es lo que pasó precisamente en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Cuando de pronto escuchábamos que alguien estaba infectado y de pronto no queríamos acercarnos, ni siquiera, no había forma. Todos teníamos temor de poder infectarnos porque eso representaría en cierto modo y en cierta forma que podríamos contagiarnos, y si nos contagiábamos era muy factible, como se escuchaban todas las noticias, que pudiéramos morir. O no me digan que no tenían cierto temor cuando se escuchaban que alguien estaba infectado y no querían ni siquiera acercarse. ¿No? ¿Hermanos? Sí, porque todo representaba una posibilidad de que llegáramos a morir. Y nos dimos cuenta cuán frágil y cuán delgada es la línea de la muerte, entre la vida y la muerte. Se ha disertado tanto acerca, hermanos, de la muerte. Se ha disertado mucho acerca de esto, con el propósito de quitarle el terror o la aversión que se tiene a la muerte, pero por más y más pláticas que puedan tener y más terapias tanatológicas que puedan darse, el terror de la muerte continúa en muchas personas porque no pueden contestar una pregunta muy esencial. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay algo más después de la muerte? Todo lo que los hombres y mujeres han intentado de hablar y decir y de mencionar con el propósito de responder esta pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Nadie puede contestarla en ese sentido, y lo que intentan simplemente es hacerle ver a las personas que la muerte no es nada grave y cosas como estas y situaciones, pero nunca pueden contestar esta respuesta. Job hizo una pregunta hace muchos años respecto a este asunto. En Job capítulo 14, versículo 14 dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahora, Job estaba en un momento tan difícil de su vida. Habían muerto sus hijos, habían perecido y había perdido todo lo había perdido Job. Así que estaba en un momento crítico de su vida. Él mismo estaba a punto, quizás en una situación de salud tan precaria que pensaba que iba a morir. Y Job pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una pregunta que iba a contestar, o que tenía que contestar de alguna forma, de alguna manera, para poder entender. Dice Job: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. La inquietud de lo que puede suceder después de nuestra vida en esta tierra, cuando termine, fue quitada precisamente con el mensaje evangélico. El mensaje del evangelio trae la verdad y la respuesta acerca de esta pregunta inquietante para todas las personas: ¿hay vida después de la muerte? Si no, ¿por qué entonces predicar un evangelio donde después de morir hay una oportunidad, una posibilidad de una vida mejor? El mensaje del evangelio fue quitando el terror de la muerte, y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo lo fueron cada día, dando una esperanza a cada creyente en su momento. Dice Juan 14, 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La tristeza y el dolor que produce perder a un familiar, y la idea escondida en el interior de una persona, muy dentro, de que jamás volverá a ver a sus seres queridos, es quitada por el mensaje esperanzador que la palabra de Dios nos está enseñando una y otra vez. Y estoy seguro que todos nosotros que hemos pasado por tales circunstancias de ver a algún familiar muerto, nos llenamos de este mensaje esperanzador y glorioso que Pablo le dijo a los tesalonicenses en primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que, hermanos, esta verdad gloriosa del evangelio, que es proclamada por el Señor Jesucristo,
que es llevada por toda la Escritura con el propósito de darnos a entender que sí hay vida después de la muerte, de que sí existe algo después de que tú o yo lleguemos a morir. Todo lo que hemos creído y que hemos entendido y que ha fortalecido nuestras vidas durante tantos años, en los tiempos de circunstancias y aun cuando la muerte nos ha acechado tan cercana como me ha pasado a mí y quizás también a ti, y después de pasar el miedo y el terror a una confianza grande y verdadera en nuestras vidas, y que esa vida es una vida de calidad cuando muramos, inigualable en el cielo con nuestro Dios. Todas esas enseñanzas que tienen el propósito de animarnos a vivir una vida aquí más estable y segura y guardarnos durante el tiempo de la angustia que estamos pasando por algún familiar que está a punto de morir o bien que ya ha muerto, entonces sería la más grande y perversa mentira que se le puede dar a una persona. El cristianismo puede ser verdaderamente pervertido y perverso en un sentido cuando le decimos a una persona que después de morir va a tener esperanza de vivir con el Señor. Es la más grande perversidad que podemos hacer contra una persona, porque podría ser mucho mejor creer en cualquier otra religión o cualquier otra postura o cualquier otra filosofía que creer en el cristianismo, si no hay nada después de la muerte. Hay gente que confía en el momento, en las palabras esperanzadoras de alguien que va a orar con ellos cuando están en el umbral de la muerte, que van y les dicen y les animan que hay un Dios y que después de ello ellos pueden vivir con Él, y cuando tratan de darles el mensaje y les dan una esperanza, todo ello sería la más grande perversión para con una persona. Me ha tocado estar con muchas personas, no son demasiadas, pero sí con algunas. He estado con gente en el momento de su muerte, pero he estado en el momento en el que van a morir. A veces he tomado su mano y fallecen, y veo cómo se va la tibieza de su cuerpo, y sostengo sus manos a veces hasta que se enfrían o se ponen duras. He estado así en algunos de ellos, y algunas veces he estado a punto, hablándoles al oído mientras están a punto de pasar a la eternidad. Y les he dicho, y algunas veces muchos de ellos cristianos, la mayoría de ellos cristianos, y les he tratado de recordar en ese momento textos de la palabra de Dios que estoy repitiendo y diciéndoles respecto a su esperanza. Pero qué perversa actitud de engañarles de esta manera si los muertos no resucitan. Qué perverso sería de mi parte el decirles todo eso, cuando hemos visto cuánto ha dolido a la partida de un ser querido, y decirles después: no se preocupe, no llore, están en un mejor lugar. Qué perverso de nuestra parte. Qué perverso sería el cristianismo, que pregona que hay una vida sin igual después de la muerte para aquellos que confían en Cristo. Porque si Cristo no resucitó, entonces tampoco ninguna persona resucitará. Y por eso Pablo dice tan enfáticamente: los que durmieron en Cristo. Entonces, si Cristo no resucitó, los que durmieron en Cristo perecieron. Y Pablo aquí utiliza la palabra apolomi, la palabra que significa están destruidos totalmente. Es decir, no hay ni siquiera ninguna esperanza para ellos. Ya están destruidos si Cristo no resucitó. Entonces, no hay ninguna esperanza, han perecido. Y por si fuera poco, Pablo todavía sigue llevando en su argumento de llevarnos a un punto, a decirle a los corintios: es algo tan perverso para ustedes el que yo les haya enseñado todo esto y ustedes lo hayan creído, si los muertos no resucitan. Todavía más el apóstol Pablo los deja caer en la más desoladora desesperanza y terrible condición cuando les dice en el versículo 19, vean por favor lo que dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida toda nuestra esperanza ha sido puesta en Cristo, si en esta vida todo lo que tú has creído respecto de Cristo, si toda tu vida tú confías verdaderamente en Cristo, entonces dice,
somos, lean conmigo, ¿somos qué? Los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está diciendo Pablo que todas esas persecuciones que ustedes han padecido como cristianos a los corintios, a manos de los judíos y aún de los propios romanos, el tener que estarse escondiendo, todas aquellas historias, les está diciendo Pablo que ustedes han escuchado de gente que ha sido perseguida y que se esconde y que ha perdido todas sus posesiones y que han sido llevados ante los circos romanos y que han sido empalizados por los propios romanos y han sido muertos por los propios judíos a pedradas. Todo eso que han pasado, como que han visto perder a sus propias familias, sus posesiones, todo aquello que ustedes han experimentado por confiar en Cristo, todo eso que ustedes tuvieron que abandonar, su ciudad, su país, sus posesiones, su familia, todo eso que ustedes han experimentado y que han rechazado y que le han dado la espalda a este mundo porque creyeron en Cristo. Todo eso los hace lo más dignos de conmiseración. Qué lástima que lo hicieron. El haber sido desechados por familia, el no haber disfrutado de este mundo, porque si los muertos no resucitan y no hay nada después de la muerte, entonces ¿por qué no disfrutamos de todo lo que pudiéramos hacerlo si esto no va a cambiar absolutamente nada? ¿Por qué no podría yo vivir una vida disipada y una vida que me lleve a perderme en todo lo que mi cuerpo y mi deseo y mi corazón quisiera hacerlo si después de esto no hay absolutamente nada? ¿Por qué no vivir cada uno de ustedes, padre, madre, esposos, hijos? ¿Por qué no vivir ustedes de la manera como les gusta y les agrade hacer, queriendo hacer todo lo que quieran y todo lo que su corazón desee, vivir con todo el antojo del corazón? ¿Por qué no hacerlo si no hay nada después de la muerte? Y qué perverso es haberles enseñado que se tengan que abstener de los deseos carnales y de los deseos de este mundo. Y qué perverso es haber hecho renunciar a una vida llena de satisfacciones, haberlos engañado de esta manera. Qué perverso del apóstol Pablo, dice, es haber yo llevado el evangelio a todo el mundo conocido y haberles dicho que hay una vida después de la muerte y por la cual hoy tienen que vivir una vida diferente a la de este mundo y haberse retraído de todas las cosas de este mundo, si al final no existe absolutamente nada. Qué perversidad. Haberles enseñado que soporten hasta la muerte por causa de Cristo y que confíen en Él si los muertos no resucitan. Incluso el apóstol Pablo dice que él mismo ha sido engañado de esta manera porque dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos las personas más dignas de lástima de todos. Si hubiera una persona de la cual tendríamos que tenerle compasión y tristeza, dice Pablo, si hay en este mundo algunas personas a las cuales deberían tenérsele tristeza y lamento y llorar por ellos, deberían de ser los cristianos. Porque han renunciado a todo, a vivir todo de una manera como alguien les ha enseñado que no deberían de vivir. Y después no existe absolutamente nada. No existe nada para ellos. Así que Pablo les está diciendo a los corintios, miren, Corintios, observen, Corintios, ¿cómo pueden ustedes decir que no hay resurrección de muertos? Miren hasta dónde llegamos, Corintios. Miren las consecuencias de decir que no existe resurrección. Miren hasta dónde estamos llegando hasta este punto. Somos las personas más dignas de conmiseración. Somos las personas más lastimosas de todas. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces no solamente la predicación que yo les he llevado a ustedes no tiene ningún sustento. No solamente la fe que ustedes tienen es vacía. No solamente la esperanza de que sus muertos un día van a vivir
no hay nada en absoluto, y no solamente la esperanza de que algún día van a vivir en un cielo con un Dios y con algo muy diferente a esto, no tiene ninguna realidad. No solamente el hecho mismo de que sus muertos hayan sido destruidos ya completamente, entregando sus vidas por causa de alguien que se llamaba Cristo. No, son los más miserables de todos los hombres. Y todos deberían compadecerse por la forma tan perversa como nos han engañado y nos engañaron. Y yo debería sentirme tan enojado con aquellos que me trajeron una noticia como esta. Y luego yo a ustedes también haberles engañado. Esto es lo absurdo de la idea de decir que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, no solamente es absurdo el cristianismo, es perverso. Pero luego Pablo irrumpe este argumento y termina su argumento de la reducción a lo absurdo con una proclamación gloriosa. Versículo 20, vean por favor el apóstol Pablo. Versículo 20 dice, lean conmigo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Pablo termina toda la reducción con las consecuencias absurdas y perversas de decir que los muertos no resucitan. Lo concluye diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado. Eso es si yo creyera lo que ustedes dicen. Eso es si ustedes siguen creyendo. Y si ustedes siguen creyendo que los muertos no resucitan, precisamente su fe es vana. Precisamente mi predicación ha sido vacía con ustedes. Y precisamente están en sus pecados. Y precisamente no hay esperanza para ustedes. Y precisamente ustedes son los más dignos de consideración si los muertos no resucitan. Pero ahora Cristo sí resucitó. Y ahora Pablo va a probar la razón de por qué es lo que he venido diciendo él, que si Cristo resucitó, entonces esa es una prueba de que también nosotros resucitaremos. Pero ¿cómo sabe Pablo eso? ¿Por qué no creer como los corintios? Si Cristo resucitó, pues nada más él resucitó y los muertos no van a resucitar. Pero Pablo va a venir con argumentos teológicos, con doctrina, para decirles que la muerte de Cristo comporta la resurrección de los creyentes. Y no solamente eso, también les va a decir cómo es que vamos a resucitar y por qué vamos a resucitar si Cristo resucitó. Pablo va a partir de este momento a enseñarles ahora que la resurrección de Cristo hace posible la resurrección de los muertos. ¿Pero por qué? Bueno, lo va a explicar. Y también les va a decir por qué era el plan de Dios resucitar a Cristo y resucitar a los muertos. Y también les va a decir cómo van a resucitar los muertos. Y eso es lo que empezaremos a ver la próxima semana, si Dios nos permite. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos la bendición de tener una esperanza gloriosa por la resurrección de Cristo. Y aun cuando, Señor, estamos siempre caminando en la línea de la vida, entre la vida y la muerte, el terror y el miedo a la muerte ha perdido una dimensión en nosotros. Padre, te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes a siempre estar expectantes, confiados, entendidos de la gloriosa enseñanza de la resurrección de Cristo y de los muertos, porque eso fortalece nuestra fe, porque eso la fundamenta, Señor, y eso hace que podamos vivir una vida pensando en la muerte como algo mejor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender esas verdades y que el día, Señor, que nos toque estar frente a ese momento de la muerte, sea que consciente o inconscientemente lo podamos ver, podamos tener, Señor, la plena seguridad de que viviremos contigo después de morir. Y te ruego por aquellos, Padre, que no tienen esta confianza. Y te ruego, Padre, por aquellos que no tienen esta persuasión
de tu Espíritu Santo, de que un día vivirán con Jesucristo. Te ruego por ellos, Señor, para que puedan analizar, puedan comprender y puedan buscarte arrepentidos antes de que den un paso a la eternidad. Te ruego por cada uno de ellos. En el nombre y en los méritos de Jesucristo, rogamos y pedimos esto. Amén.